Libro de Deuteronomio, capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 16. Y dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. El libro de Deuteronomio es muy importante, hermano, muy interesante, porque en Deuteronomio Moisés está haciendo un resumen a la nueva generación que va a conquistar la tierra de Canaán, de todo lo que había sucedido con la generación anterior, que habían sido rebeldes y desobedientes a la voluntad y a la presencia de Dios. Y Moisés lo que les está diciendo es: aprendan de los errores de la generación pasada, aprendan de los errores de sus padres para que ustedes no cometan los mismos errores, ¿verdad? Las mismas situaciones que hicieron que sus padres no pudieran heredar la tierra prometida. Tienen que ser más obedientes y tienen que ser más sensibles a la presencia de Dios para que ustedes puedan poseer la tierra que Dios les está entregando en heredad. Ahora, lo que les está diciendo en este versículo, capítulo 26, verso 16, y lo que les está diciendo en todo el libro de Deuteronomio es que recuerden que Dios había hecho un contrato o había hecho un pacto con el pueblo de Israel, un pacto de dos vías, ¿no? Un pacto que era ida y regreso, es decir, yo, Dios, te prometo a ti, pero tú tienes que prometerme a mí también. Yo, Dios, me comprometo contigo, pero tú tienes que comprometerte conmigo también. Es el mismo pacto en el que ahora tú y yo entramos como hijos de Dios o como cristianos, ¿no? Y las cosas en la vida que tienen valor, y ya lo mencionaba hace un momento Jonathan, las cosas que tienen valor en la vida son las cosas que tienen propósito y que tienen compromiso. Esas son las cosas que valen mucho la pena. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio vale la pena, y vale la pena esforzarnos, y vale la pena tratar de continuar a pesar de todo, porque tiene los tres ingredientes necesarios, ¿no? Tiene valor, tiene propósito y tiene compromiso. Ahora, la pregunta esta mañana, basándonos en el libro de Deuteronomio, es: ¿cuál es el propósito primordial de nuestro cristianismo? Y yo les quiero hablar acerca de tres propósitos que tenemos como hijos de Dios, o tres propósitos que tenemos como cristianos en la vida que debemos cumplir. Y el primer propósito está allí mismo en el libro de Deuteronomio, ahí en el capítulo 26, pero ahora sáltate al verso 17. Fíjate, ahí en el capítulo 26 Moisés va a dar los tres propósitos que ahora nosotros tenemos que vivir como cristianos. Dice el verso 17: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, fíjate, y que andarás en sus caminos y guardarás. Otra palabra ahí es obedecerás. De hecho, déjame decirte algo, y entre paréntesis lo digo: cada que veas tú en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, guardar la palabra del Señor, no significa guardar en el sentido de guardarla en un cajón, ¿no? O guardarla, no sé, o sea, tiene una idea, tal vez da una idea equivocada la palabra guardar, porque pensamos que, yo guardo la palabra de Dios, ¿verdad? En lo profundo de mi corazón, pero no se trata de guardar, se trata de obedecer. Lo que quiere decir la palabra guardar es obedecer, ser obedientes. Y les dice Moisés al pueblo de Israel: andarás en sus caminos y guardarás o obedecerás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Fíjate, el primer propósito que tenemos nosotros como hijos de Dios en la vida cristiana es que debemos caminar con Dios. Propósito número uno: debemos caminar con Dios. Dios hizo un pacto con nosotros y Él espera que tú y yo seamos personas que puedan caminar, que puedan aprender a caminar en los caminos
de Dios. Ahora, caminar en los caminos de Dios es simple y sencillamente obedecer sus mandamientos. No es solo aparentar, ¿no?, que somos cristianos, o aparentar que amamos a Dios, o aparentar que estamos obedeciendo, sino que de verdad vivir como hijos de Dios en nuestra vida. Lo que hablamos, lo que hacemos, lo que pensamos, nuestra manera de actuar, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo va dirigido a ser obedientes, todo va dirigido a caminar de acuerdo a como la Biblia dice que debemos caminar o que debemos andar en esta vida. Fíjate, al hacernos cristianos hicimos un pacto de sangre con el Señor. Dios dio su vida en la cruz del Calvario y nosotros ahora nos decidimos a responder a ese pacto, a responder a ese sacrificio con otro sacrificio. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Tomar la cruz para morir a nosotros mismos, tomar la cruz para morir a nuestros deseos que no son de Dios, a nuestros sentimientos que no son buenos, a nuestras pasiones que no son correctas, morir al pasado, morir a la mujer o al hombre antiguo que era yo, ¿verdad? Morir a mis deseos, sentimientos y pasiones contrarios a la palabra o a la voluntad de Dios y dar testimonio que mi cristianismo es real. Eso se traduce, hermano, en caminar con Dios. Y cuando yo camino con Dios, entonces doy testimonio. Ahora, el testimonio, sea malo o sea bueno, siempre muestra quién soy yo realmente. Yo doy testimonio sin querer de lo que yo soy. No puedo dar otro testimonio contrario a lo que no soy yo, a lo que no es Daniel Carrillo, ¿no? Yo me comporto y hablo y actúo y vivo como yo creo o yo pienso que debo vivir la vida. Ahora, eso es así aun cuando yo no tenga a Cristo en mi corazón. Yo doy testimonio de mis pensamientos, yo doy testimonio de lo que yo creo o lo que yo pienso que es la vida. Ahora, cuando me convierto, mi pensamiento cambia, mis ideas cambian, mi carácter cambia, mis sentimientos deben cambiar, mis emociones deben cambiar. Y entonces yo voy a empezar a dar testimonio de acuerdo a lo que yo creo o yo veo en la palabra de Dios. Y mi testimonio va a ser o tiene que ser totalmente contrario, totalmente diferente a como yo me venía manejando antes de ser cristiano, porque mi testimonio muestra quién soy yo realmente. No me esfuerzo por dar testimonio, porque si me esfuerzo por dar un testimonio, entonces ese testimonio no es real. El testimonio en mi vida tiene que fluir naturalmente. Por ejemplo, no vayas conmigo, pero te doy un ejemplo. En Hechos capítulo 16, el versículo 1 al 2, no lo vamos a leer. Dice que Pablo llegó en su segundo viaje, llegó a las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, y que allí se encontró con que en los tres pueblos daban testimonio de un joven que se llamaba Timoteo. Los tres pueblos, las tres iglesias que había fundado Pablo en su primer viaje misionero, cuando él regresa a su segundo viaje misionero, las tres iglesias daban buen testimonio de un joven que se había convertido probablemente en el primer viaje misionero de Pablo en ese lugar, y ahora daban testimonio de él y decían que era un buen cristiano. Tan buen testimonio daban estos hombres de Timoteo y estas mujeres de Timoteo, que Pablo le dijo a Timoteo: yo quiero que vengas conmigo en este segundo viaje misionero que estamos empezando. Timoteo fue con él y Timoteo se quedó con Pablo, escúchame, hasta el final de su vida.
Otro ejemplo, ahí mismo en Hechos capítulo 16, versículo 25, no lo leemos, pero Pablo entonces, fíjate, después de que toma a Timoteo y se lo lleva, Pablo llega a la ciudad de Filipos. Y yo les mencionaba el jueves pasado en la clase que en la ciudad de Filipos fue encarcelado y que estando encarcelado, Pablo está alabando y glorificando a Dios en la cárcel. Por la mañana iban, según nos dice ahí Hechos capítulo 16, por la mañana iban a la oración. Me imagino que era muy temprano, me imagino que tal vez eran las 5 de la mañana, 6 de la mañana, iban a un río a orar y con Pablo iban varias personas y entonces había una muchacha que los seguía constantemente y iba dando voces detrás de ellos, pero era una muchacha que era bruja, que era pitonisa, ¿no? Que adivinaba el futuro y Pablo la dejó que lo hiciera por varios días, pero un día lo agarró en sus 5, ¿no? Y entonces Pablo se voltea y reprende al demonio que tenía esta muchacha y el demonio de adivinación de esta mujer sale fuera y entonces la muchacha es libre, se regresa a su casa, era una esclava. Los amos de esta muchacha que ganaban dinero a través de lo que esta muchacha hacía, ¿verdad? Se molestan porque ahora la muchacha ya no puede adivinar y entonces van con las autoridades y mientras que Pablo está allí en el río orando con todas las otras, todos los otros hermanos cristianos, llegan las autoridades, toman a Pablo, lo golpean en la espalda, ¿verdad? Le dieron de varazos y luego lo meten a la cárcel. Y ahora es ya la noche y están Pablo y Silas alabando y adorando al Señor. Y los presos los están oyendo y el carcelero está oyendo que estos hombres que fueron encarcelados injustamente están glorificando a Dios. Y entonces dice que mientras que estaban alabando y adorando al Señor, viene un terremoto, se abren las puertas, se les caen las cadenas. Y entonces el carcelero dice, pues me voy a matar porque todos los presos seguramente ya se fueron. Y entonces Pablo tiene que gritar desde dentro, no te hagas daño, todos estamos aquí vivos, ¿verdad? Y todos estamos aquí en la cárcel, nadie se ha escapado. Y el carcelero entra y cuando ve a Pablo y ve a Silas y ve a todos los presos que están allí, el carcelero se convierte. El testimonio de Pablo provocó que el carcelero se convirtiera. De tal manera que el carcelero saca a Pablo y a Silas de la cárcel, los lleva a su casa, les lava las heridas y en ese momento trae al abuelito, a la tía, al primo, al cuñado, ¿no? Y entonces les pide que escuchen el testimonio de Pablo, que escuchen lo que Pablo tiene que decir. Pablo les comienza a predicar el evangelio y toda la familia del carcelero ahora es convertida y toda esa familia pasa a ser integrante de la congregación de los filipenses. Y yo les decía el jueves pasado que cuando después, años después, Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo les dice 16 veces en la carta, gócense, regocíjense. Y los filipenses podían ver y podían leer y podían decir, lo que está escribiendo Pablo aquí es verdad, es verídico, porque él cuando estuvo en prisión no se quejó, no se amargó, no blasfemó, no se irritó, sino que él estaba gozoso dentro de la cárcel. Y mi esposo, que es el carcelero, puede dar testimonio de que esas 16 veces que Pablo escribe gozaos y regocijaos es verdad. El testimonio tiene que ir de acuerdo a nuestra manera de pensar. El testimonio tiene que ir de acuerdo a nuestra manera de hablar. El testimonio va de acuerdo a nuestra manera de reaccionar. Y la gente, escúchame hermano, ve nuestro testimonio. Observa nuestro testimonio. Y yo les decía el jueves pasado que el testimonio habla más poderosamente que tus palabras. Tu caminar en Cristo es señal de tu testimonio. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo ves? ¿Cómo piensas? Y así como tú piensas, y así como tú hablas, y así como tú sientes, y así como tú reaccionas, es el testimonio que tú vas a dar.
Y si tú estás lleno de la palabra de Dios y si estás lleno del Espíritu Santo, tu caminar, tu hablar, tu actuar, tu pensar va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Escúchame, Timoteo y Pablo no estaban aparentando. Simple y sencillamente ellos se comportaban como Jesús había enseñado y su testimonio comunicaba y proyectaba lo que ellos creían y lo que ellos pensaban. Fíjate, sáltate conmigo, estamos ahí en Deuteronomio, vete a Deuteronomio capítulo 27, estamos en el capítulo 26, ahorita vamos a regresar ahí, pero en el capítulo 27, en el versículo 10, dice Moisés: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás, otra vez la palabra ahí, obedecerás, ¿no? Y obedecerás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fíjate, si te regresas a Deuteronomio 26, 17, dice al final del verso 17, guardarás o obedecerás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y luego, si ves la cita que acabamos de leer, 27:10, dice: oirás pues la voz de Jehová. Y entonces, cuando oigas su voz, vas a cumplir, vas a obedecer sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, hemos dicho durante este tiempo que caminar es obedecer los mandamientos de Dios, pero no podemos obedecer, hermano, y no podemos dar testimonio si no aprendemos a escucharle. Ahora, la pregunta es: ¿cómo escuchamos a Dios? Les comentaba también el jueves que tuve una clase virtual el miércoles en el grupo de Vero, ¿no? Y estaban ahí varias personas y me estaban haciendo preguntas. Y entonces una pregunta era: ¿cómo escucho a Dios? O ¿cómo sé que es Dios hablándome? O ¿cómo se siente oír la voz de Dios? Y no es nada así, hermanos. Fíjense que anoche escuché a Dios, ¿verdad? O Dios me habló. Y algunos piensan así como que bajaron 3 ángeles, ¿no? Y hijo mío, así dice el Señor, ¿no? O sea, no es nada de eso, es solamente un sentir, es solamente un pensamiento, es solamente algo que viene a tu corazón, que te habla y te dice: yo quiero que tú hagas o perdona. O sea, a veces no necesita el gran discurso, ¿no? A veces solamente es una palabra: perdona o humíllate. Pero aprendemos a escuchar a Dios, hermano, escúchame, cuando escudriñamos la palabra y cuando oramos. Estas dos cosas, escudriñar la palabra y orar, son primordiales en la vida cristiana. No puedes obedecer a Dios, no puedes escuchar su voz, no puedes dar testimonio si tú no eres una persona que practica diariamente escudriñar la palabra y orar. Te podrá fallar una vez, ¿no? Hermano, tuve mucho trabajo, no tuve tiempo. Te podrá fallar 2 días, pero al tercer día tienes que regresar, debes regresar a escudriñar la palabra, por lo menos un capítulo, y orar por lo menos 10 minutos, ¿no? 15 minutos. Porque si no practicamos, escúchame, la oración y el escudriñar la palabra, nosotros no podemos entonces ser sensibles para escuchar afinadamente su voz y obedecer y cumplir sus mandamientos. Entre más lo hacemos, entre más leemos la palabra y entre más oramos, más afinamos nuestro oído espiritual y somos más sensibles para escuchar lo que Él quiere de nosotros. Alguien puede decir: es que yo jamás he escuchado a Dios. Yo te pregunto entonces: ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? No, pues casi nunca. Sí, entonces olvídalo, jamás vas a oír a Dios, ¿verdad? Jamás vas a escuchar esa voz interna que te habla y te dice: tú estás mal, o tú estás bien, o vas bien, o no vas bien, ¿no? Esa voz interna que te dice: ora. Esa voz interna que te dice: ayuna. Esa voz interna que te dice: humíllate. Esa voz interna que te dice: perdona. Pero entre más tú practicas
escudriñar y orar es más fácil que el Espíritu Santo te hable y te dirija. Y te habla a través de la misma palabra y te habla a través de la misma oración. Amén. Entonces, fíjate lo que estamos estructurando esta mañana. Yo aprendo a escuchar la voz de Dios y entonces Dios me comienza a hablar a través de su palabra, a través de la oración, y entonces me comienza a dirigir en sus caminos. Y entonces, como yo estoy orando, como yo estoy estudiando la palabra, Dios empieza a transformar mis pensamientos, Dios empieza a transformar mi carácter, Dios empieza a transformar mis sentimientos. Y entonces me es fácil caminar en los caminos de Dios y entonces naturalmente doy testimonio. No es complicado, es sencillo, hermano. Lo hacemos complicado nosotros, ¿verdad? Fíjate lo que dice ahí en Deuteronomio, el capítulo 26, pero ahora el versículo 18. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, escucha, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. El segundo propósito que tenemos ahora en nuestra vida cristiana es entender que ahora le pertenecemos al Señor porque somos su pueblo. Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer una relación, escúchame, de pertenencia. Dice el Señor, yo soy tu Dios y ahora tú eres mi pueblo. Entonces, ahora yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí. Y tienes que cumplir en tu vida cristiana el propósito de entender que tú ahora eres mío, que ya no eres tuyo propio, ¿verdad? Ahora tú eres mío. Fíjate, no pierdas de vista Deuteronomio 26, pero ve conmigo al capítulo 7 de Deuteronomio. Deuteronomio 7, versículo 6. Y fíjate lo que dice allí, dice, porque tú eres, fíjate, ahora agrega y dice, pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjate, dice, habla de un pueblo santo, habla de un pueblo especial. Sáltate al capítulo 14, ahí mismo en Deuteronomio. Capítulo 14, el versículo 2. Dice, porque eres pueblo, otra vez lo repite, santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo, ahora dice, un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces fíjate, haciendo un resumen de Deuteronomio capítulo 26 verso 18, Deuteronomio 7, 6 y Deuteronomio 14, 2, dice que los adjetivos calificativos de cada una de estas citas, dice que somos pueblo suyo, dice que somos pueblo de su exclusiva posesión, dice que somos pueblo santo. Esa palabra santo lo único que significa es un pueblo apartado para. Dice que somos un pueblo especial y dice que somos un pueblo único. Ahora, Dios entonces nos apartó para que le pertenezcamos a Él, para que seamos un pueblo totalmente diferente a todos los demás pueblos. No tiene nada que ver con dejar de ser mexicanos. Somos mexicanos y a mucha honra, ¿no? Somos mexicanos y nos gusta ser mexicanos y damos el grito el 16 de septiembre o el 15 de septiembre, ¿no? Y marchamos y sacamos la bandera y todo lo que tú quieras, pero escúchame, pero por encima de ser mexicanos, somos el pueblo de Dios. Y como parte del pueblo de Dios somos únicos, somos suyos, somos de su exclusiva posesión. Entonces ya no podemos hacer lo que otros pueblos hacen. Los otros pueblos pueden hacer lo que ellos quieran.
nosotros ya no. ¿Por qué? Porque ya no puedes. Te regaña el pastor. Te volviste aleluyo, ¿no? Y por eso ya no te dejan. Y no. Yo ya no puedo, no porque el pastor me regañe o porque soy aleluyo o porque la iglesia no me deje. Yo ya no puedo porque ahora yo soy un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo apartado, un pueblo santificado para Dios. Ahora he pasado a ser parte del pueblo de Dios y ya no puedo hacer lo que yo quiero. Los demás pueden hacer lo que ellos quieran. Mis vecinos pueden hacer lo que ellos quieran porque mis vecinos no son cristianos, ¿no? O algunos familiares que tengo, ellos pueden hablar como ellos quieran, ellos pueden hacer lo que ellos quieran porque no son cristianos, pero yo ahora le pertenezco al Señor, yo soy parte de su pueblo y ya no me manejo autónomamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tengo la revelación de la palabra y sé lo que Dios quiere, sé lo que a Dios le agrada y sé lo que Él pide de nosotros. Ahora fíjate, lo vamos a complicar más. Ve conmigo, no pierdas de vista Deuteronomio, pero ve conmigo a Efesios en el capítulo 2. Y fíjate lo que dice el capítulo 2, el versículo 19. ¿Están ahí? Fíjate, dice, así que, dice Pablo, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Fíjate, usa la palabra conciudadanos. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios. Pero agrega y dice, y miembros. No solamente conciudadanos del pueblo de Dios, sino que aún más son miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Escúchame, hermano. Si somos miembros de la familia de Dios, Dios pasa a ser nuestro Padre. Los discípulos le vienen con Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, sí, ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero escúchame, pero empieza con la palabra Padre nuestro. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a pasar a ser hijos. Y si yo soy hijo y Dios es mi padre, entonces yo ya no puedo vivir como, perdóname la expresión, a mí se me pega mi gana. Yo tengo que vivir de acuerdo a la familia y al padre que tengo, que es Dios. Los demás pueden hablar como quieran, los demás pueden comportarse como quieran, los demás pueden actuar como quieran, los demás pueden creer en lo que quieran. Yo ya no puedo. ¿Por qué? Porque ahora Dios es mi Padre, yo soy su hijo, yo pertenezco a su pueblo, soy de su exclusiva posesión, soy único para Él, estoy santificado, apartado. Entender que soy familia de Dios, entender que soy pueblo de Dios, me lleva a madurar y me lleva a crecer en Él. Y vuelvo a repetir, y ya no vivo para hacer lo que quiero, vivo para obedecerle a Él y agradarle a Él. Y nuestro propósito en la vida cristiana es que ahora soy hijo, ahora soy oveja, ahora soy esclavo, ahora soy, según la Biblia, esposa de Cristo. Todas esas cosas. Y si soy hijo, Él es mi padre. Y si soy oveja, Él es mi pastor. Y si soy esclavo, Él es mi amo. Y si soy esposa, Él es esposo. Todo lo anterior se traduce a, entonces Él tiene toda autoridad sobre mi vida. Y yo deseo, yo quiero y yo tengo, escúchame, las tres cosas. Yo deseo, yo quiero y yo tengo que cumplir su voluntad, ya no la mía. Ay, hermano, pero es que antes, cuando estábamos en el mundo, tantas cosas tan bonitas que hacíamos, ¿verdad? Que sí, pero y ahora ya no, hermano, ya no. ¿Pero por qué, hermano? Porque eres su hijo, porque eres su pueblo. O sea, lo puedes hacer si tú quieres, ¿verdad? Puedes hacer lo que tú quieras. Pero tienes que tener la noción, tienes que tener el entendimiento que ahora el propósito de tu vida se ha convertido en ser
pueblo, familia, esclavo, oveja del Señor. Cuando nos cae el 20 de eso, ya no cuesta trabajo todo lo demás, ¿no? Cuando nos cae el 20 de eso, dices, no, pues ya no me cuesta trabajo, ya perdió su brillo, ¿no? El pancito de muertos perdió su sabor. Que mis hijos salgan a pedir Halloween, que ya no pueden porque está el coronavirus, ¿no? Pero ya no hay problema. Las posadas, hermano, tan bonitas las posadas. O sea, pierden su brillo, pierden su sabor, pierden su color. ¿Por qué? Ahora soy parte del pueblo. Ahora tengo la revelación del Señor sobre mi vida. Y esas son las cosas que ya no me preocupan y no me quitan el sueño. Me preocupa obedecer a Dios. Me preocupa establecer su palabra sobre mi vida. Amén. Deuteronomio, regresa conmigo al capítulo 26, pero ahora fíjate el versículo 19. Dice ahí en el verso 19, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, escucha, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como Él lo ha dicho. Fíjate la primera parte del versículo 19, dice, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. ¿Cuál es el tercer propósito en nuestra vida cristiana? Vivir para su loor, su fama y su gloria. Ese es el tercer propósito que tenemos en nuestra vida cristiana. Ve conmigo, Filipenses. Fíjate lo que dice el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 19 al 21. Dice, porque está escribiendo Pablo y les está diciendo muchas gracias por estar orando por mí, porque en el momento en el que Pablo estaba encarcelado, o más bien en el momento en que Pablo estaba escribiendo la carta, estaba encarcelado y la iglesia de Filipos estaba orando por él, y Pablo escribe y dice gracias por su oración, y luego dice el versículo 19, porque sé que por su oración y la suministración o provisión del Espíritu de Jesucristo, su oración resultará en mi liberación. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escúchame, Pablo no estaba esperando únicamente la respuesta afirmativa por parte de Dios para ser librado de la cárcel, ¿no? Él no escribe a los filipenses y les dice, ay hermanos, sí, sigan orando por mí para que esto se acabe rápido y rápido pueda salir, ¿no?, de esta prisión y rápido pueda volverme a reunir con ustedes. Pablo no estaba escribiendo así. Pablo dice, miren hermanos, les doy gracias por su oración y sé que su oración va a provocar mi liberación de cualquiera de dos maneras. Uno, que muera y mi muerte le dé gloria a Dios, mi muerte glorifique al Señor, o que salga libre de esta prisión y mi vida siga glorificando al Señor. Lo importante no es que salga de esta prisión vivo. Lo importante es que sea muerto o sea vivo, yo continúe dándole gloria al Señor. Lo importante para Pablo, hermano, era darle honor y gloria a través de su vida. Ve conmigo, Romanos capítulo 14. Fíjate, lo escribe también Pablo y dice ahí en Romanos capítulo 14 en el versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, escucha, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice hermano? Le pertenecemos al Señor. Ay no hermano, ore que me sane pronto, ¿verdad? Y Pablo dice, no, mira, si te sanas, gloria a Dios, y si te mueres, gloria a Dios. De todas maneras, vivo o muerto, le perteneces, eres de Cristo.
Si vives, vives para Dios. Y si mueres, te vas con el Señor. Y sigues siendo para Él, ¿no? Tu vida le da gloria a Dios y tu muerte le da gloria a Dios también. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y ahora el versículo 9. Y dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes. O sea, lo que está diciendo Pablo ahí, si lees el contexto, dice, o vivos o muertos, ¿verdad? Nosotros procuramos, ¿qué dice ahí, hermano, al final? Serle agradables. O sea, esté vivo o esté muerto, lo que yo quiero, dice Pablo, es cumplir el tercer propósito en mi vida cristiana, que es glorificar a Dios con mi vida. La pregunta aquí sería, ¿glorificas a Dios con lo que hablas? ¿Glorificas a Dios con lo que ves? ¿Glorificas a Dios con lo que escuchas? ¿Glorificas a Dios en tus sentimientos? ¿Glorificas a Dios en tus emociones? ¿Glorificas a Dios en tus caminos? Esa es la idea. ¿Cuál es la idea? Caminar en el camino de Dios y glorificar al Señor con lo que hacemos. No solamente es venir y cantar aquí, lo cual está bien. No solamente es venir y adorar aquí en la iglesia, lo cual está bien, pero es más que eso. Es demostrar con nuestra vida que todo lo que hacemos proclama que Dios es honrado y glorificado. Cuando tú perdonas, glorificas a Dios. Cuando tú te humillas, glorificas a Dios. Cuando tú das, glorificas a Dios. Cuando tú das testimonio, glorificas al Señor en tu vida. Amén. Entonces, tres cosas. ¿Cuál es el propósito de nuestro cristianismo? Número 1, caminar con Dios. Número 2, entender que soy su pueblo. Y número 3, vivir para su gloria. Lo queremos hacer. Necesitamos morir a nosotros mismos y renunciar. Pero escúchame, pero el hacerlo trae bendición a nuestra vida. Y no solamente a nuestra vida, trae bendición a nuestra casa y a nuestra familia. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie esta mañana y vamos a orar.